tardes, Raúl y Alexis. Un gran saludo de la audiencia. Nosotros desde acá, Beatriz, valoramos muchísimo su tiempo, su esfuerzo y también su fortaleza, porque es muy difícil seguir teniendo a un padre secuestrado, no saber qué pasó de él y seguir insistiendo y también renovando esa fe en cada autoridad que asume y promete, pero nunca hay un resultado. ¿Ustedes cómo hacen para seguir? En realidad que no es nada fácil. Justamente cuando pusiste la música de mi sobrino, es el peque de la familia, el hijo de mi hermana. Como le decimos, el peque es el menor y yo creo que papá en el lugar que esté lo estará escuchando. Muy difícil. Nuestra vida cambió totalmente, exactamente hace 3 años, pero radicalmente. ¿Cómo sobrevivimos a esto? Y bueno, es un calvario a esa, yo creo que es a la fe que tenemos en un Dios todopoderoso y a la Virgen Auxiliadora. Todos los días tenemos la esperanza en que vamos a tener noticias de papá, pero al final de nuevo es muy triste porque nos acostamos con que no tenemos nada y así pasan los días y llegamos a este tercer año doloroso y no le tenemos a papá y ni siquiera sabemos qué pasó con él, qué hicieron con él y dónde está. Beatriz, desde ese tiempo, desde ese día en el que se produce el secuestro ahí en Estancia La Tranquerita hasta ahora, si bien hubo algunas primeras comunicaciones, de hecho recuerdo que nosotros participamos de la entrega de víveres que formaba parte de las negociaciones o de la extorsión del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Después de eso ya no hubo absolutamente nada, ningún tipo de comunicación. E insisto con esto porque es recomendación siempre de antisecuestro, de la Fuerza de Tarea Conjunta, no socializar mucho sobre esto, pero bueno, ha pasado el tiempo y no pasa nada. Así mismo, no pasa nada. No, no hubo comunicación. Por lo menos una comunicación directa de los secuestradores con la familia o que hayan dejado algo, excepto, no sé si recuerdan cuando, digamos, le secuestraron también a aquel profesor, en donde al final cuando lo liberaron, creo que Liliana fue la que leyó una nota, Sí. dijo que si por ahí le encontraban o dábamos información, o el gobierno, no se refería precisamente a la familia, sino que el gobierno daba información sobre Lichita, ellos darían información sobre Oscar Denis y Edelio, dijeron. Nosotros siempre en la búsqueda que hacemos referente a información de papá, de Edelio o de don Félix, siempre también preguntamos de Lichita, porque entendemos cómo la familia se siente cuando no tiene un familiar con ellos, ¿verdad? Pero en este caso ellos nos arrebataron a papá, a ella nadie la secuestró, ella se les perdió en el monte porque ellos la expusieron a ese peligro, ¿verdad? Y la situación es muy diferente, pero no está con ellos y obviamente seguramente se la extraña. Tampoco sabemos de ella, entonces no pudimos hacer, digamos, ese trueque de información con ellos. Eso fue lo último que, digamos, que fue una tipo de comunicación con nosotros o con el gobierno, pero nunca más buscaron ese medio que nosotros sí diariamente a través de algunos medios sacamos comunicados o flyers de que se comuniquen con nosotras, que nosotras estaríamos dispuestas a volver a negociar con ellos. Ahora, esta es la parte en que mencionas con relación a los secuestradores. Por parte de las autoridades, ¿cuántas veces desde aquel entonces han prometido, han comunicado algún avance, que han tenido alguna pista con la familia? Y ninguna. Por eso cuando preguntan cómo evaluamos, y nosotros evaluamos de acuerdo a resultados, y resultados no tenemos. El resultado sería tener alguna información o tenerlo a papá o a don Félix o a Adelio, sería o tener la información de papá o de algún secuestrado. Y no sabemos nada de ellos, pero absolutamente nada. Y cuando llegan estos días, aniversarios, cuando se presentan ellos,
van, prometen, hace poco hubo una reunión. De igual manera ustedes siguen renovando la fe y apostando a ellos a pesar de no tener una información o una respuesta concreta, como bien usted lo mencionó, de apareció Edelio, apareció Félix o apareció tu padre. No sé si apostar sería la palabra, pero digamos que lo que hacemos es martillar todos los días. Medio un tipo de tortura de llamadas y de preguntas. Siguen, buscan dónde están, qué hay, qué información tendrían. Eso lo hacemos y si bien dentro del marco del respeto y de manera educada, obviamente, porque todos nos merecemos respeto, preguntamos y a veces medio como en forma incrédula, pero realmente buscan y en qué lugar están, en qué zona, alguna información de papá y la respuesta siempre es la misma. Algo de los secuestrados, señora, no tenemos, o algo de su padre, señora, no tenemos. Quizás algo referente a los secuestradores se estaría manejando, pero tampoco a veces pueden contar todo, que entendemos que es por estrategia o por seguridad, digamos, ¿verdad? Pero referente a los secuestrados, nada. A ver, en ese tiempo en el que se produjo prácticamente el descabezamiento, bueno, sus principales referentes fueron asesinados, abatidos en enfrentamientos el año pasado, y por lo general siempre se incautan de evidencias, o sea, información sobre las evidencias, ya sea relacionada directa e indirectamente a su padre, no encontraron en ese entonces. Nada. Nada. Increíblemente nada. Es lo que nos dijeron, ¿verdad? Nada, bueno, es increíblemente nada, porque en otros episodios sí iban encontrando elementos de otros secuestros. Sí. Se encontraron algunas cosas en algunos campamentos. Escritos, sí. Pero algo referente a los secuestrados, alguno de ellos, sobre todo a papá, que nosotros insistimos mucho, no, ninguna. Por lo menos es lo que ellos nos dijeron, ¿verdad? Y eso que preguntamos insistentemente. ¿Confían en la Fuerza de Tarea Conjunta? Y no nos queda otra que confiar. Es como que resignado eso. A 3 años es difícil. Siempre dijimos, no queremos ser un número más, un secuestro más, una estadística más, pero a eso llegamos. Son 3 años sin papá y es un número más, lastimosamente. En algún momento ustedes mencionaron también de solicitar ayuda internacional. Ustedes también propusieron a las autoridades esta situación y ¿cuál fue la respuesta que recibieron? Fue una negativa desde el principio, pero seguimos insistiendo en cuanto por lo menos siempre, por lo menos mencionamos dentro del marco humanitario y ahora seguimos insistiendo para una cooperación en cuanto a los equipamientos que nosotros, hablo del gobierno que no posea, pues que pidamos una cooperación o ayuda internacional, ya sea en tecnología, equipamiento, lo que fuera, ¿verdad? Y que podamos tener esos equipos que son necesarios o para encontrar a los secuestrados o para saber en qué lugar estarían los secuestradores y que ellos digan dónde le dejaron a los secuestrados. Tengo entendido, independientemente ya a lo que es el trabajo en sí, de búsqueda, que, bueno, recordarlo, o sea, pedir por él, y en ese sentido ustedes tienen previstas una serie de actividades, o participan ahora en una misa. Ahora, en un ratito estoy saliendo para una misa a las 18 horas en la Catedral de Concepción, sí. Ahí cerquita. Vea, ¿ustedes en estos 3 años vieron por lo menos alguna incursión importante que rodee la zona? Porque allí está instalado todo lo que es la fuerza policial instalada, mejor dicho, la fuerza policial, la fuerza de tarea conjunta. ¿Alguna vez una incursión importante que vieron ustedes que pueda dar esperanza por lo menos? Se hicieron incursiones. Es un territorio extenso. A veces nosotras en el campo, luego en Tranquerita, en ese monte condenado donde metieron a papá, es realmente extenso. Hay que estar en el lugar. Sabes que hicimos la reconstrucción con el juez y caminamos por varias horas. No es fácil llegar al lugar.
No es fácil hacer ese rastrillaje, no es una tarea fácil para nosotros los comunes, digo yo, ¿verdad? Porque yo soy, no tengo experiencia en eso, pero sí, varias veces incursioné al monte, porque por papá voy a hacer eso y mucho más. Entiendo que ellos tienen la experiencia, la práctica, la táctica, lo que fuera, ¿verdad? Sería más fácil, ¿verdad? Entiendo que se hizo, pero no se llegó al resultado esperado. Entonces, a eso es lo que yo siempre voy y digo. Bueno, si no se está llegando a los 3 años al resultado esperado, es que algo no se está haciendo bien, o hay que cambiar de estrategia, o hay que cambiar de enfoque o lo que fuera. Y bueno, rever todo y ver qué de diferente hacer para poder tener ese resultado que queremos, que es de encontrar a los tres. Bea, muchísimas gracias. Gracias por tu entereza, por estar siempre, por seguir, como bien lo utilizaste, seguir martillando, buscando la respuesta para poder traer a tu padre nuevamente y a los que están secuestrados por este grupo criminal. Te dejamos porque entendemos que vas a misa para poder pedir a Dios, por supuesto, el regreso de los tres. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes gracias por ese apoyo de siempre. Es importantísimo ese apoyo porque, como siempre digo, a través de ustedes llegamos a todos los rincones del país y siempre a recordar a todos los paraguayos que siguen hoy, a la fecha, hay 3 personas que siguen privadas de su libertad. Muchísimas gracias y un gran saludo a la teleaudiencia. Gracias, Beatriz Denis, hija del desaparecido hasta ahora secuestrado en manos del grupo criminal que opera en la zona norte del país.